De hecho, voy a lanzar un chiste que tengo en donde digo que a mí de chiquita no me gustaban los vegetales y por eso desconecté a mi abuelo. Yo conozco mujeres a las que trato en terapia donde su rutina empieza a las 5 de la mañana haciéndole el desayuno, el almuerzo y lavando la ropa de sus tres hijos y su marido. Y después ella se va a trabajar. Y después ella vuelve pero pasa que incluso antes de este accidente me pasaba a mí en la clínica constantemente que yo estaba siempre presente donde los pacientes morían. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Sigue y Sienta Podcast. Una entrevista que quería hacer hace rato, yo la encontré en un podcast, la vi y dije, wow, esta vida es una dura. Y me gustó, hago terapias con ella, súper recomendada. Y aparte de todo, es humorista, es astróloga, es doctora, es una mujer muy dura, entonces quiero que le den una bienvenida enorme y que conozcan a fondo a Lorena Gómez. Lorena, bienvenida a Siga y Siguienta Podcast. Lore, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde quieres empezar? Empecemos desde la niñez, empecemos desde... hay una parte que para mí ser hombre es muy importante hablarla y es que siendo un mujerón eres lesbiana, Sí, pérdida para la masculinidad. ¿Cómo te diste cuenta? Y también lo quiero comentar, pues, o sea, no es como que, del X, no, porque tienes un podcast muy relacionado a eso, siento yo. claro. Entonces, nada, ya estamos grabando, ya volvimos. Estamos bien, sí, no, estamos supremamente bien. Lorena graba en 3, 2, 1. Listo. ¿Qué quieres que te responda primero? Como tú quieras, eso es... Bueno, mira, yo honestamente soy una mujer que creció en una familia tradicional. Nunca fui abusada, no tengo resentimiento por los hombres, sencillamente creo que amo, como que uno no elige de quién se enamora. Creo que nadie en No, el mundo ha podido elegir de quién se enamora. Una cosa es que uno se obsesione con alguien y quiera ir detrás de esa persona, pues eso no garantiza que usted esté enamorado, eso garantiza que usted está obsesionado. Yo me di cuenta como a los 19 años que yo era lesbiana porque tuve una experiencia con una profe de la universidad. Eh, pasaste, dime, pasaste la materia. no, de hecho no la pasé porque ella no la calificaba, era una interna grande. Ah, Entonces, solamente como que cuidaba los pollitos de medicina y demás. Y cuando estábamos rotando en un área en específico, eh, pues yo empecé a sentir como afinidad con esta persona y solo hasta cuando besé a una mujer, pues me di cuenta que era lesbiana, porque lo que sí tenía claro era que yo pues no me había enamorado en el colegio, no me había enamorado en el premédico que hice, mis amigas todas hablaban de tener relaciones sexuales con su novio, yo era como, ve, pero a mí no es algo que me llame, pero no me llamaba ni en mujeres ni en hombres, sencillamente estaba nula. Y ya después en la universidad, cuando conozco a esta persona, empiezo a sostener conversaciones con ella, empezamos a intimar un poco más. eh, Resulta que pues me di cuenta que como que me llamaba la atención. Entonces me permití irme, me permití fluir, me permití relacionarme, vincularme. La situación cuajó demasiado y en cuanto cuajó, pues lo primero que hice fue contarle a mi familia. Como miren, em, me está pasando esto, yo soy lesbiana, hasta donde lo tengo claro, porque pueda que yo termine con esta persona y luego vuelva a estar con un hombre, no lo sé, pero realmente no creo. Creo que sentí demasiado como para no comprender que realmente lo que me gusta pues, son las mujeres. Pero te repito, yo en el colegio jamás le coqueteé a una niña, jamás me gustó una niña, o sea, pues no era algo que estuviese en mi interior. Eh, Después de estar con esta persona, termino con esta persona y en efecto me vinculo con otra mujer y de ahí en adelante, desde los 19 años hasta los 33 que tengo en este momento, pues no fue una etapa. Te repito, yo no soy lesbiana porque me haya ido mal con los hombres, con las vías a veces me va peor.
pero me gustan. O sea, es algo que Curioso. sencillamente sientes y es algo que fluye y es algo que no eliges. Mi emocionalidad se siente más tranquila y yo tuve una etapa en la que incluso intenté volver a salir con un hombre a ver si de pronto era que si me gustaban o lo que sea. Ve, Muy fue la básico. peor cita de mi vida, duró 10 minutos. Todo No era muy conecto, fácil. sí, ¿Quieres ir no a conecto. comer? Sí. Ok. Ay, no, qué pereza. No, yo prefiero que me digan, no, no sé qué quiero. No, pero Entonces, más allá de eso, yo no conecto emocionalmente y no conecto sexualmente. O sea, no es como que yo vea que los tipos son patos o que todos son básicos o son iguales. No, de hecho los admiro, los aprecio, me gusta rodearme de hombres porque me gusta aprender de, de, de las situaciones biológicas que son distintas a las mías. Mm, las mujeres sabemos ser proveedores, sí, sí sabemos producir nuestra plata, sí, pero ustedes están entrenados para eso. Entonces a mí me gusta sostener una conversación racional con un hombre, por ejemplo, cuando estoy hablando de negocios, porque las mujeres somos un poco más emocionales. Y yo aprendí que las finanzas y la emoción como que no es que vayan mucho de la mano, a pesar de que el dinero pues es una energía, ¿cierto? Pero a mí me gusta aprender de lo masculino y me gusta aprender de lo femenino. Solo emocionalmente y sexualmente no conecto, o sea, a mí no me prende estar en una situación de contacto con un hombre sexualmente. Emocionalmente los veo como amigos, como bacanes, como protectores, como guías, pero pues no como pareja. Es solo en esa brecha en la que no, no, pero es que sencillamente, hay una parte muy curiosa porque, bueno, te has enfocado mucho en que no hubo un trauma o maltrato, que a muchos manes sí les tocó con el tío ujú, chistoso, el tío coqueto, que les tocó a la fuerza. Pero sí hay una curiosidad que me nace y es como que tú dijiste, como que normalmente de los 13 a los 18 es como cuando uno como que se le empieza a despertar toda la sexualidad, pero ujú. dijiste que yo ni fu ni fa. Eso me parece muy curioso. No, ni fu ni fa, e incluso yo alcancé a tener un noviecito y me vinculé con él y yo probé, o sea, sexualmente yo probé, pero no me gustó, o sea, solo no me gustó, ni siquiera es, y soy recurrente con lo del trauma. Pasa que se considera que la homosexualidad es una enfermedad en muchos escenarios. Eh, el DMS-5 ya dijo que no es una enfermedad, la parte mental ya estructuró que no es una enfermedad. Pero mucha gente, es como lo que hablamos al principio, la gente a veces le cuesta la diferencia, ¿cierto? Entonces, como no es lineal, como no es lo clásico, sino más bien es algo disruptivo, entonces tratamos de buscar la forma de o enfermarlo o estigmatizarlo o revictimizarlo. Y sí, hay mucha gente que es homosexual por traumas, supongo, pero hay gente que es heterosexual por traumas también. Pero, tam- Es como, todos pero también, estamos, disculpame te interrumpo. Sí, porque la normalidad es ser hetero, ¿no? Es la normalidad y es la mayoría, ¿no? Entonces, claro, si tú estás descubriéndote a ti mismo y son 10 personas, 9 son hetero, pues uno mismo se va a decir, uy, puta, pues algo raro pasa conmigo, ¿no? yo Y creo que es más, una narrativa, yo creo que ha sido una narrativa a lo largo de la historia, porque si tú ves la Biblia, en la Biblia también habían homosexuales, o sea, no es como que hayan empezado a aparecer como un virus de ah, repente, sino que siempre han existido, lo que pasa es que no siempre se habían visibilizado. Y lo que te digo, en el constructo social, si lo hablamos desde la biología, pues claro, son hombre y mujer, ¿cierto? Lo que es compatible con la vida para generar más vida, pero no necesariamente es lo que se necesita para generar amor. Amor puede haber en multiespecie, o sea, hay gente que se enamora de su mascota. No está bien que sean zoofílicos, no está bien dentro del constructo social, pero hay gente que se enamora de su mascota, hay gente que se enamora de su trabajo, hay gente que se enamora de una mujer, hay gente que se enamora de un hombre, hay gente que se enamora de un objeto, ¿sabes? Entonces, eh, si bien biológicamente no somos compatibles para tener hijos, eso no quiere decir que no tengamos que ser compatibles para ser familia. Y la total. familia, el Papa hace poco dijo, el nuevo Papa, que familia era constituido por hombre y mujer. Yo conozco una cantidad de familias que son constituidas por una madre soltera con un papá abandónico y un hijo. Yo conozco familias de dos papás, dos mamás,
Yo conozco familias de hermanos porque esos son huérfanos, o sea, la, el constructo de familia va más allá de la biología, que creo que Total. es en donde tenemos que aprender a desligarnos. Y no, no todos los homosexuales son homosexuales por estar traumatizados, que es como en lo que quiero marcar más énfasis. Entonces la gente dice, ah, es que es lesbiana porque el papá la abandonó. Pues mi papá a mí no me abandonó, mi papá Y, existe. ¿sabes? Es que tengo que decir algo muy chimba. Yo creo que Ujú. sería el primer consejo del podcast. Tú llegaste y dijiste, sentí una emoción, la intenté, me gustó y fue donde mi familia a comentar. Lastimosamente eso no pasa en las familias normalmente o en la persona, o sea, eso me parece una chimba y creo que es algo de subrayar primero que todo, decir, pues puta, yo llegué, tuve una emoción y la compartí y ya, y me vale huevo pues porque a la final es una emoción y yo estoy sintiendo algo y yo no estoy matando a nadie, entonces yo simplemente voy, la comparto y que opinen lo que tengan que opinar, ¿no? Bueno, tampoco es como que haya sido fácil, o sea, yo lo comuniqué y para mi mamá fue muy duro y fueron 3 meses de no hablar con ella. Y mi papá a la fecha no me toca el tema, pero con el hecho de que hayan respetado y me hayan dejado vivir, yo puedo decir, soy de las afortunadas. Conozco gente a la que han mandado a terapias de conversión, conozco gente a las que han, personas a las que han exiliado por completo de su familia, Claro, a las que les llevan a arreglé. terapia como si estuviesen muy conflictuados o locos, porque además asocian que la terapia es para los locos. Eh, entonces, yo puedo decir que soy de las afortunadas sin haber tenido una historia completamente rosa. Lo que pasa es que lo que rescató mi vínculo con mi familia fue que por encima de ellos yo fui leal a mí. Entonces, 3 meses después, yo llego donde mi mamá con mi novia y le digo, ven, no es una etapa, estoy con ella. Entonces Ya, tenemos dos opciones. O dejo de tener un vínculo contigo y dejo de ser tu hija, o seguimos con nuestro vínculo común y corriente, porque lo que yo estoy haciendo con mi vida ni siquiera tiene nada que ver con la tuya, es mía. pero Entonces, una persona a los 19 cagados años, muy, no sé si la palabra es madura, pero pues muy, o sea, que lleva, o sea, que realmente lleva su convicción y dice, esto soy yo, y eso me parece muy bueno, eso honestamente. también es parte de hacerse cargo de ser la oveja negra. Yo soy la oveja negra de mi familia. Por Yo también. consiguiente, entendí que todo lo que yo haga para mi familia va a ser disruptivo, porque justamente la oveja negra es la que llega a cambiarlo todo, porque no se siente a gusto con el linaje que viene, con el patronaje que existe. Hey, hay cosas del linaje familiar como grupo y conductas que a mí no me gustan, porque yo tendría que vivirlas. Entonces, sí, si tú preguntas, pues yo soy la hija rebelde. Yo estoy tatuada, yo estoy perforada, soy lesbiana, renuncié a la Todo, medicina. todo, Exacto, todo. renuncié a la medicina para ser comediante, además de comediante, entonces un día decidí ser astróloga, además decidí ser terapeuta, o sea, si tú me pones a mí Hasta ante que los te vuelvas ojos, negra, para que si tú te... me pones a mí ante los ojos de Dios o de cualquier religión, yo ya me quemé en el infierno. Claro. El punto está es que eso será un problema para una futura Lorena, si es que el infierno existe, pero aquí yo quiero ser yo, o sea, yo quiero ser feliz porque viví mi vida de acuerdo a lo que a mí me gusta, no de acuerdo a lo que los demás me imponen. Por eso me atrevo a ser distinta. También hay que decir una cosa, o sea, tú no estás haciendo tampoco nada malo. O sea, es que No, para mí es muy diferente que yo diga, pues puta, a mí me gustan los hombres, a que yo diga, ah, es que yo mato por gusto o robo por gusto. No, o sea, tampoco estás haciendo pues algo malo con tu apellido. ¿Sí me no. entiendes? Y si para mi familia ser lo que yo soy es maltratar el apellido, es problema de ellos, no es problema mío. Yo estoy Eh, viviendo mi vida. El sí, problema lo tienen ustedes, el enganche lo tienen ustedes. Es como cuando la gente me ataca por ser médica y astróloga. El problema es de ustedes, que no tienen la habilidad de comprenderlo, no es mío. Yo estoy viviendo mi vida. Y Lorena, sigo, hablando de los cuatro acuerdos, así, ese libro así sí, marcadísimo. Ya, no me cáguense, tomo, ya, no me tomo nada personal. Una opinión de alguien tiene el valor significativo de una gota de agua en el mar.
mientras yo no esté sobrepasando los límites de nadie, yo puedo hacer con mi vida lo que a mí se me dé la gana. Lore, pero yo sí siento que las mujeres todas pueden ser un poquito lesbianas. Yo siento Pues que nosotros los hombres no podemos ser un poquito gays. de hecho hay un estudio que habla de que el 100% de las mujeres son bisexuales. Lo que Esto- pasa es que no lo desarrollan por constructo social, por miedo, pero ya. Y hay otro estudio que dice que a todos los seres humanos se nos ha pasado en algún momento por la cabeza una imagen de una relación sexual con alguien del mismo género. Es más, de hecho, los hombres en una época que se me escapa en este momento, hace muchos años sostenían como peleas en el barro y se manoseaban y todo y demás, y era permitido porque se veía desde la testosterona, desde soy alfa y estoy peleando, no es que me esté manoseando con alguien, pero igual sentían excitación, o sea, igual después de esas guerras salían erectos y Vamos algunos. Vamos a hacer una pregunta para Lorena, que ella me conoce un 20%, no, yo creo que más, porque igual yo ya te conté mucho, un 20-30%, y para la gente que nos vea, por favor, comenten, ¿cuál sería mi hombre gay famoso? ¿Cuál crees tú que sería mi traga famosa? Para ti, hombre gay, yo creo que te gustaría un macho alfa, no te gustaría una princesa. Sin embargo, a ti te gustaría dominar a ese macho alfa. Uf, Eh, no sabemos. sí, sí, sí. O sea, es como si tú puedes ser el macho, pero yo soy quien domina. Entonces, pensaría en un, no sé, un Henry Cavill, por ejemplo, Superman. Que ese es el hombre ideal de Alejandra, mi esposa. Ese Ujú. es como, para ella es, pero yo escogería un Brad Pitt, pero por favor, ¿cuál sería tu hombre ideal? Mi hombre ideal es Jared Leto, el vocalista de 30 Seconds to Mars. Pero ese man es. No, 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 paila, no, ese man no. Pero sí Mira, lo veo contigo. Lo veo contigo. sí, él es un man con cara de niña. Él es un hombre con cara de niña, es un hombre que no le tiene miedo a su sensibilidad, no tiene masculinidad frágil, es súper espiritual, adicional a eso es espiritual, Sí, y es un espiritual disruptivo, porque él sí. sí te habla de cosas del universo, pues no precisamente son Dios, y tiene una postura muy política en todo lo que él hace, es disruptivo, y a mí las personas disruptivas me atraen. Sabes que sí te veo muy Jared Leto, es verdad. Sí, Jared Leto. Sí, 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 sí. Perfecto. Me encanta, sí, me sí. encanta. Eh, y te lo decía así, porque yo siento que las mujeres, ustedes pueden besar, una mujer hetero puede besar a una mujer en una rumba o algo así y tal, y al día siguiente seguir con su vida normal. Yo siento que Ujú. no podemos hacer eso. Yo no podría besar a un hombre y no lo digo como porque tenga miedo a mi sexualidad, sino que yo sí veo que para los hombres esa brecha sí está muy cerrada. De llegar, no, me besé con mi amigo y al día siguiente, como que nada. Bueno, yo ahí difiero un poco porque yo tengo amigos que lo han hecho y no son gays. Y para, Lo que pasa es que creo que están muy bien reconciliados con su sexualidad, o sea, en verdad no le ven tabú al beso con alguien de otro género. sí, Y que sí, entonces, y los he visto, o sea, yo no sé si tú has visto que es chistoso que les cueste un poco eso, pero tú ves a los futbolistas y la mayoría cogen el culo entre ellos. Es como, no, ay, un tipo de culo con mis amigos, yo no tengo problema. Lo que pasa es que, a ver, yo no tengo el problema y yo soy muy así, o sea, yo no tengo el problema y si yo fuera marica sería la más loca de todas. O sea, para mí sería muy difícil ser closet, pero yo no me imagino besándome con un man que vamos a estar no, era un chiste. No, marica, no, 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 no te gusta y ya. claro. Sí, Pero sí siento que las mujeres tienen esa cosa de ser más desprendidas. ¿Si me entiendes? sí, pues es que yo creo que no podemos es generalizar, porque también conozco mujeres que no. Por ejemplo, mi hermana nunca en la vida ha besado a una mujer.
y no es homofóbica, pero es extremadamente heterosexual y extremadamente conservadora. Concepto. Entonces, exacto, entonces ella, para ella, más allá de, oh, besar a una mujer me hace lesbiana, es como porque yo voy a hacer algo que para mí socialmente no me gusta, o sea, no me siento a gusto, ¿sabes? No, ella más allá del beso con la mujer es que de pronto esté enrumbada, borracha y se besó con alguien. Entonces, antes de llegar al beso, no le gustaría llegar ni a la borrachera ni a la rumba, me hago entender. Más que no, ya es demasiado. Es muy estructurada. Entonces es lo que te digo, decir como los hombres o las mujeres es generalizar un poco y yo creo que el ser humano es tan diverso y todos somos tan cambiantes que pueda que hoy, yo no sé si yo mañana me levante y quiera ser heterosexual, ¿sabes? Yo en este Pero, momento tengo una construcción de mí que está muy clara, pero yo no sé si el día de mañana a mí me pase algo que me cambie el chip. O sea, puede ser un trauma, puede ser una experiencia, puede ser una decepción, o sea, pueden ser muchas cosas que no necesariamente están ligadas a mi sexualidad, sino más bien como a mi mentalidad. yo creo que esta es la cosa número 2 por la que usted tiene que ver este podcast. Y creo que es otra cosa, una chimba y que realmente a mí me gusta, porque es que eh, pasa mucho en Colombia y utilicemos Latinoamérica esperando que alguien más vea este podcast. Y es como que nos enseñan como que si a usted le gusta algo, usted le tiene que gustar eso mismo toda la vida. Toda la vida. No podemos aceptar el cambio de decir, y eso es algo que yo sí me he regido mucho en los últimos 10 años, es que si a mí antes me gustaba esto, ya no me gusta, pues ya no me gusta. Mira, nada más el cuerpo. Nuestras papilas gustativas cambian cada 7 años. Esa es la razón por la que antes no nos gustaba la cebolla y de pronto ahora la toleramos. Antes no nos gustaba el chontaduro y de pronto ahora nos gusta. Cada 7 años cambian las papilas gustativas. Y si algo que no tiene estructura, pues mental, como las papilas, que son un tejido ahí tegumentario, pues imagínate el cerebro que todo el tiempo está recibiendo estímulos y estímulos y estímulos. Yo no sé si cuando yo cumpla 80 años, porque primero no sé si va a llegar a los 80 años, pero yo no sé si cuando esté en mis 80 años, entonces a mí se me muera mi esposa del momento y resulta que conozco a un hombre y se vuelve mi mejor amigo y termino mi vida envejeciendo al lado de él. Y ese mejor amigo la gente lo asoció a que es mi pareja y de repente sí nos portamos como esposos y mi vida cambió. Lo que yo creo que tenemos que construir como seres humanos es, Charles Darwin lo dijo, no sobrevive la especie más grande ni la más fuerte, sino la que se adapta al cambio. Y a los seres humanos por alguna razón nos cuesta demasiado Mucho nos entender que somos multifacéticos, y cambian. entender que y cambiantes, hoy queremos una cosa, mañana otra, no lo sabemos. Esto no defendiendo que entonces soltamos y tiramos y pasamos por encima del mundo, no. Hay una ética, hay una moral, hay unos valores, pero tú eres finalmente quien decide sobre la línea del tiempo, cuánto tiempo estás ahí o cuándo renuncias o cuánto cambias. Total, me encanta, o sea, para aplaudir. ¿Sí? Pero no hemos hablado del podcast, del podcast lésbico, lésbico. Y para empezar a hablar del podcast lésbico, en una relación de dos mujeres, ¿quién le da la razón? ¿A quién? Porque es que yo siempre tengo que dar la razón. Pero y entonces entre dos mujeres, ¿cómo hace? Fíjate que no es un podcast lésbico, es un podcast dirigido a la mujer. Lo que Ok, pasa es que somos tres lesbianas dirigiendo y la gente asocia por naturaleza, no lo juzgo, que es un podcast para lesbianas. Pero no, yo no, pensé que ese episodio será muy dirigido. No, mentiras. No, sí es a la mujer, pero claro, uno como hombre denota más esa franca lo que femenina pasa y es uno... que hablamos desde nuestra experiencia y somos tres lesbianas, ¿cierto? Pero en sí, de hecho, es un podcast que también va dirigido al masculino, que es como, si es de mujeres, hecho por mujeres, con seguridad quienes más van a sentir empatía y conexión son las mujeres. Pero tenemos mujeres heterosexuales, bisexuales, lesbianas, demisexuales, aposexuales, o sea, incluso hay mujeres transexuales que nos siguen. Em, pero también hemos tenido hombres que han comentado que de pronto no llegan con la intención
vamos a ver estas con qué salen, sino más bien de, hey, vamos a ver qué puedo comprender y qué puedo aprender de acá. Finalmente es el género femenino el que está hablando y es el que a mí me gusta. Y Entonces, pues, ya no le pasa mucho que uno realmente, y ahí es un episodio que yo quiero hacer, solamente hablar de eso, de todas las hormonas femeninas, que, mira, Lore, tú puedes llegar y decir, no, es que no todos los hombres son iguales, pero sí, la mayoría de hombres somos básicos y realmente nosotros, por más que nos pongamos la 10 digamos, a mi mujer le pasa esto, tal cosa, es muy difícil entenderlo por lo que ustedes van, o sea, según, hay un estudio que dice que creo que ustedes al mes tienen 8 días normales, o sea, sí, que el por resto supuesto. suben y bajan. Entonces sería muy bueno el uno al menos saber para uno no llegar y simplemente decir, esta vieja está regluda. Mira, ya que hablas de eso en particular, es muy chistoso porque cuando a nosotras nos llega la regla y tenemos esos picos hormonales cambiantes, nos dicen como, ay, estaban tichudas, fastidiosas, cansona. ¿Qué pasa si yo les explico que fisiológicamente lo que sucede es que los niveles de estrógenos, es decir, hormonas femeninas, bajan y los niveles de testosterona, hormona masculina, aumenta cuando estamos en ese preciso episodio? ¿Qué pasa si yo les digo que realmente nos estamos comportando como hombres? Porque nuestra testosterona está más arriba que nuestros estrógenos. Cuando estamos 28, estamos más masculinizadas que nunca hormonalmente. Imagínate. Entonces, fíjate cómo la ignorancia lleva a juicios y a cuestionamientos que no son. Ahora, no es como que un género sea mejor que otro. Creo que lo que tenemos que aprender a identificar es que somos distintos en la forma de ser, en la forma de actuar, en la forma de pensar. Lo único que tenemos en común es que somos humanos, pero hormonalmente somos muy diferentes, físicamente somos muy diferentes, mentalmente somos muy diferentes. Por eso en una conversación entre mujer y hombre, una discusión, la mayoría de personas que me llegan a terapia me dicen, la mujer, oye, es que no me siento escuchada. Y por el otro lado, entonces está el hombre diciendo, es que cuando yo estoy puto, a mí me gusta es alejarme y encuevarme. Total, exacto. Somos distintos. Muy, muy bien. Entonces, exactamente. Entonces, cuando tú me dices a mí, entre mujeres, ¿quién da la razón a quién? Eh, pues yo creo que eso va más allá del género. El punto está es cómo se comunican las parejas. ¿Qué es lo que necesitamos para tener una relación sana? En mi vínculo actual, cedemos un montón. Entonces, como esta vez lo haces tú, la siguiente vez tengo la batuta yo. Y funciona. Pero te hago Eh, una eh, pregunta. dime. ¿Crees que sea un problema en estos momentos? O sea, ahí estamos en un momento, y lo que pasa es que yo acá en Estados Unidos lo noto más, siento yo. Ujú, Y estamos buscando mucha igualdad de género, que obviamente es muy justo laboralmente, por así decirlo, pero nos cuesta mucho entender que somos muy diferentes. Entonces creo que deberíamos ir por un lado, pero vamos por el otro. ujú. ¿Sí me entiendes? O sea, y nunca se habla de la comprensión del uno al otro, sino que nos tratan de poner en un mismo grupo o algo así, pero ¿Va no a nos tratan, competir? no sé qué sea, pero A ver, yo creo que todo es una construcción social. Insisto, digamos que sí es cierto que los hombres tienen mayores ventajas físicas sobre la mujer en cuanto a resistencia, fuerza y demás, y esto los lleva a cumplir con unas labores específicas que las mujeres podemos alcanzar, pero nos cuesta un poco más. Te pongo un ujú, ejemplo. Nosotras con todos estos picos hormonales es más probable que nos sintamos mayormente cansadas. Sin embargo, a nosotras se nos obliga a cumplir con las mismas 8 horas laborales que a un hombre y se y nos más. paga menos y se nos paga menos. Entonces, esto ni siquiera es un tema de feminismo, porque yo no me considero una mujer feminista, no conozco la estructura del feminismo como para decir es que soy, no. Pero sí entiendo que en efecto no hay equidad en el manejo de biológicamente los organismos versus lo que laboralmente se exige más lo que monetariamente se paga. Por ejemplo, si la mayoría de hombres que están empleados se dedicaran un día, una semana,
a todo lo que conlleva estar en el hogar. Con seguridad, ustedes ya habrían hecho una revuelta donde exigirían que se les pague un salario por ser amas de casa Y no lo pagarían. y se Y los no, pagarían. ustedes no. Exactamente, exactamente. Entonces, pues creo que la diferencia, en efecto, como tú lo decías, jamás se trata de forma justa. Entonces, pues ahí pensaría que como sociedad nos falta evolucionar un montón, porque una cosa es lo justo y otra cosa es lo equitativo. Como que lo equitativo es que a ambas partes se les da por igual, pero lo justo es que si de pronto tú estás en un concierto y hay una persona muy bajita y otra persona muy alta, pues lo justo sería que a la bajita se le pusiera un murito o una silla para que se parara y pudiese ver exactamente igual que la persona alta. O simplemente que la gata esté atrás. Ajá, pero entonces creo que nos falta demasiada evolución en ese sentido y es algo que honestamente no creo que vaya a cambiar en la medida en que esta construcción viene como desde el Paleolítico, o sea, esto viene desde el siglo 75 antes de Cristo y ¿No para crees, evolucionar, no dime, crees que tiene que ver que las mujeres son más poderosas que los hombres? si lo hablamos desde el punto de vista energético, el poder proviene de la mujer y la construcción proviene del hombre. Eh, yo sí considero que las mujeres, o sea, no es que seamos más poderosas, somos poderosas en nuestra especie, así como ustedes son poderosos en su especie. Eh, la mujer es muy tesa sosteniendo la emocionalidad de su familia, por ejemplo. La Bueno, mujer es muy, no es para nada sencillo. Tú sabes lo que es recibir la carga emocional de 5 miembros, 3 miembros de tu familia, escuchar a todos, aconsejar a todos. O sea, mira, yo no soy mamá, soy terapeuta. Y como terapeuta a veces termino drenada de ver a 5 personas en el día absorbiendo sus problemas, reestructurándolos y devolviéndoles algo más estructurado, más organizado, donde no es que yo les diga qué tienen que hacer con su vida de acuerdo a mi visión. No, yo a ti te entrego herramientas y tú sabes qué haces con tu vida. Pero es difícil y yo no tengo un vínculo con estas personas. Ahora imagínate ser mamá, sostener el vínculo de tu casa con tus hijos, con tu mucho. esposo. Ajá, donde fuera de eso hay demasiada confianza y a veces sus hijos o su esposo son groseros con ella. Y eso a ella la convierte también en una mujer reactiva de alguna manera, porque son mecanismos de defensa. Escucha, no es sencillo. No es sencillo. Yo conozco mujeres a las que trato en terapia donde su rutina empieza a las 5 de la mañana haciéndole el desayuno, el almuerzo y lavando la ropa de sus 3 hijos y su marido. Y después ella se va a trabajar. Y después ella vuelve y entonces tiene que hacerse cargo de la cena de sus 3 hijos y su marido y la de ella. Y entonces fuera de eso, lavar los trastes y después acostarse a dormir. Y entonces el marido dice, ah, pues que es lo mínimo, yo soy el proveedor de esta casa. Espérate, la casa es de ambos. Entonces tú también deberías asumir las responsabilidades de tu casa. Entonces yo a mis pacientes que les digo, pues vas a dejar de lavarle la ropa a tus 3 hijos de 16, 17 y 18, que ya tienen habilidades cognitivas y la capacidad de hacer esas labores, así estudien. Pero eso también es culpa, o sea, y mira, no quiero yo entrar a algo muy personal, pero muchas veces yo he tenido esas conversaciones familiares. He dicho, Claro, venga, eh, mi tío ya está muy grande. No, pero es que su tío trabaja, no, pero ya está grande. No, claro. pero también hay muchas personas que les cuesta soltar esa responsabilidad porque sienten que ya van a ser nulas ellas mismas, ¿sí me entiendes? Exacto, se inhabilitan y suele ser un pensamiento muy machista. Entonces aquí es donde decimos, el machismo no solo proviene del pensamiento masculino. Exacto. Las mujeres también en algún momento hemos promovido el machismo en muchos escenarios. Eh, de hecho, en las relaciones lésbicas o homosexuales y demás también se replica el machismo en muchos sentidos. Por eso también se basa que es importante tener en cuenta que cada quien es responsable de asumir su vida. Entonces si yo elegí hacerme responsable de sostener toda la casa, pues entonces no me voy a quejar, porque yo ya me hice responsable de esto. Pero también es responsabilidad de los hijos y del marido decir, oiga, esta vieja está demasiado cargada, por eso vive con migrañas, por eso vive chocha, por eso vive puta, por eso se queja, por eso se estresa. Entonces no hay que esperar a que el otro solicite normalmente.
Creo que uno también debería tener una percepción y un concepto de empatía, donde si yo veo que hay una parte de mi vínculo que no necesariamente tiene que ser la mamá, puede ser el papá, también desde qué lugar como manada yo me acerco y digo, oye, ¿en qué te puedo ayudar? Pero sabes que a mí me pasó eso y recibí y no me hablo con esa persona. Alguna vez yo llegué y dije, esta persona tiene demasiadas cosas buenas, esta persona tiene demasiadas y la adoro, pero esta persona se pone muchas cargas de todo el mundo y debería de por sí soltar las cargas de todo el mundo y soltar las cargas de ella y esa persona me jode. Esa persona no estaba lista para. Esa persona sencillamente está cómoda en lo que está haciendo. Por eso es que la ayuda va hasta donde el otro lo permite. Exacto. Pero Porque, yo, dime, perdón, yo diría que en el top 3 de cosas de este podcast yo ya metería el no quejarse. Y pues, y te lo digo muy sencillo, porque nos acostumbramos mucho a quejarnos, yo obviamente me quejo. Eh, pero usted puede hacer o no hacer. Entonces, si se está quejando y sí. algo es muy cansón, pues déjelo de hacer. Y además de no quejarse, Sebas, es aprender a hacerse cargo de uno. Voy a poner un ejemplo con las relaciones de pareja, que es lo que más nos vincula a todos. Imagínate que tú estás en un vínculo donde tú decides entrar como salvadora y entonces estás al pendiente del desayuno, el almuerzo y la comida de tu pareja y adicional a eso sostienes su emocionalidad y adicional a eso le trabajas para sus negocios y adicional a eso empiezas a olvidarte de ti. Y entonces al final cuando tú dices, espérate, esto no me parece justo, creo que las cargas no están bien balanceadas y empiezas a solicitar que esas cargas empiecen a balancearse y del otro lado encuentras a tu pareja como abusadora emocional que empieza a decirte es que eres conflictiva, es que eres gritona, es que mira, te sacaré de mal genio, es que no te organizas, es que no nada, es como, espérate, ya te diste cuenta de todo el tiempo que yo invierto en tu vida y por eso estoy abandonando la mía. Dos cosas importantes acá. La primera, no es culpa de la pareja, es culpa mía por haber asumido esa responsabilidad. Ahí es donde como humano me tengo que hacer cargo de mis decisiones. Y la segunda, normalmente este tipo de vínculos que se acompañan de una persona con rasgos narcisistas a lo que podemos llamar una personalidad cambiante, muy volátil, donde al principio son encantadores, pero al final, cuando ya no obtienen lo que quieren de ti o lo que necesitan de ti, empiezan a tirar, a matar y a destruir y después de ser encantadores pasan al final a ser completamente hirientes. Pasa. Eh, sí, pasa un montón. Ahí es donde decimos, fíjate cómo los rasgos narcisos, en efecto, son carencia de empatía, Yo solía hacer así hace bastantes años. poca capacidad de aceptar un no o de que te tracen un límite, y adicional a esto, tiro a matar a la persona que más amé. Entonces le monto una polémica en TikTok o entonces empiezo a difamarla con todo el mundo y empiezo a decir cosas para que ese voz a voz se riegue o entonces empiezo a atacarte de las múltiples maneras, no estoy conforme con tu felicidad, no estoy conforme con tu evolución, entro a cagarme en tu próxima relación, o sea, son actitudes humanas. Yo no quiero decir, pero aquí alguien me está diciendo que para que hablar de una ex, pero bueno, en fin, no vamos a... No, así hay un montón de gente, ojalá fuera solo mía. Em, Si fuera solo mi ex, el mundo estaría limpio, pero así actuamos casi que la mayoría de seres humanos cuando estamos heridos. Pero, Desde, ¿sabes? En algo menos violento yo te tengo que decir, y pasa yo creo que mucho en las parejas, es que, por ejemplo, me pasa a mí aquí, en mi hogar, y es que, eh, por ejemplo, yo me levanto, hago ejercicio, organizo un poquito la casa, me hago cosas del podcast, luego me voy a trabajar, llego, ahorita la terapeuta me quiere poner a leer, entonces, luego hago un montón de cosas y entonces yo llego y digo, ah, puta, y yo entonces yo llamo a Alejandro y digo, no, puta, estoy cansado, no descanso. Entonces ya se va a trabajar, viene, lava o hace las partes de las tareas que ella tenga que hacer, luego se va a estudiar inglés, llega y ella me dice, ah, puta, estoy cansada. Entonces, el uno le decía al otro como que, marica, ya, descanse, no haga nada hoy, o sea, tampoco si la casa está desorganizada hoy, pues no pasa nada.
Ajá. Entonces los dos nos quejamos y ninguno descansa. De repente, más allá de quejarse, lo que necesitan es escucharse. Estoy cansado, ¿ves? Yo también. Como un acuerdo, no hagamos nada hoy. Basta. ¿Sí? Ya. O estoy cansada, pero mis obligaciones son mayores. Debo continuar, pero pues el fin de semana tratemos de hacer algo que esté por fuera de la rutina. Descansar no necesariamente es dormir. Descansar es hacer algo que esté por fuera de la rutina que a ti te guste. Lore, pero porque a algunas personas nos cuesta tanto el desconectarnos? O sea, yo me siento culpable cuando estoy desconectado al 100%. Bueno, Y habrá siento, que analizar de qué heridas de infancia proviene eso como trauma. Un síndrome del impostor, eh, personas en exceso autoexigentes, controladoras, porque de repente alguna herida de rechazo, de abandono por ahí, que desde chiquitos aprendieron y así han llevado su vida. Son tantas cosas, Sebas, como seres humanos nos componen más que una materia, o sea, nos muy, componen demasiados escenarios. Esa es la importancia de asistir a terapia y de el autorreconocimiento, porque cuando yo me autorreconozco, pues evito ponerme en escenarios que no me hacen bien. Ejemplo, yo soy nefasta para las matemáticas, nefasta. Entonces, ¿haría bien metiéndome a estudiar una ingeniería? No, viviría estresada, tensa, cansada, mamá, y quisiera mandar toda la mierda. yo creo que esto puede ir al cuarto tema del podcast, ¿no? Ujú. Y una persona como tú estoy seguro que lo arregla. A nosotros nos enseñan mucho a mejorar nuestras debilidades en vez de potenciar nuestro potencial. Absolutamente. Absolutamente. Si tú vas al colegio y entonces llegas a la entrega de notas de tu hijo y te dicen, miren, Pepito perdió matemáticas, pero pasó música, lo primero que hacen los papás es conseguirle un profesor de matemáticas. Mate. Mal. De pronto la metodología de ese colegio no sirve, mételo a una escuela de artes. Pero Potencialo. espérate, Lore, hay que decir lo importante y grandísimo. De pronto, y lo dijiste, tú eres mala para matemáticas, yo también. No pasa nada, Nada. no pasa absolutamente nada. Sí, soy Y mala para matemáticas, pero soy buena para las humanidades. claro, entonces, ¿por qué más bien no se preocupa por lo que la otra persona es buena? O sea, nosotros, a mí me pasó mucho en un trabajo que yo tenía, digamos, a cargo 5 personas, era en un restaurante, y yo en ese, a mí eso me ayudó a crecer mucho, y yo en ese momento yo no decía para cuál, o sea, qué persona era mala, sino que yo decía, pero yo estoy a cargo de estas personas y necesito que al día estas personas me saquen adelante esto. Entonces lo que Ujú. yo hacía era que las ponían en lo que eran mejor y ya. Y uno no se da cuenta y uno no lo traduce en la vida, pero es eso, se trata de eso. O sea, haga que Exacto. Pues hay muchas personas que se gradúan de una cosa y terminan haciendo otra. como doctor. Ujú. Sí, o sea, uno puede dedicarse un cierto tiempo a hacer cierta habilidad y después darse cuenta que sus habilidades innatas provienen de otro lugar. Yo no sabía que yo era excelente escritora, yo no sabía que era muy buena para la oratoria y me metí a estudiar medicina. ¿Qué pasó? Que la vida pues me pasó factura después, que yo empecé a sentirme perdida, conflictuada y la elección de medicina fue más como por ego que tal vez a ver, digo por ego porque en mi familia todos son muy prestigiosos en sus elecciones profesionales. Em, y a mí me decían, pues ser actriz, te vas a morir de hambre. Ser músico, te vas a morir de hambre. O sea, elige una carrera que te dé un poco de prestigio. Y yo, bueno, pues medicina. Y en efecto la estudié. Y hoy en día, pues no la ejerzo. Pero además de no ejercerla en el ámbito de, yo no quise relacionarme más con la medicina porque no me hacía bien, punto. Em, Sin embargo, hoy me dedico a ser terapeuta y le agradezco a la medicina haberme dado las herramientas de haber estudiado la masa encefálica, de entender qué es un neurotransmisor, cuáles son los receptores, dónde se ponen las emociones, dónde están las actividades motrices, qué es el cerebelo, qué es el círculo, sí, el polígono de Willis, dónde está, o sea, tálamo, hipotálamo. Yo conozco como ciencia el cerebro, sin embargo, el cerebro es una máquina impredecible.
No tenemos en total el control absoluto de así funciona exactamente un cerebro, no. Pero sí le puedo decir a mis pacientes, oye, ven, la serotonina y la dopamina se generan de ciertas actividades, tal vez estás intoxicado de cortisol, entonces ponte a hacer esto y esto y esto y esto. Y cuando recibes una guía de alguien que conoce de alguna manera el área de la que está hablando, pues evolucionas. Claro, 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 porque todo tiene que ver con todo al final. Exactamente. Y eso Entonces, pues tiene que sí, tener una razón de ser, o sea, yo tampoco creo que hayas perdido el tiempo, lo que pasa es que así es no, como uno le enseñan a uno a ver. Lo que pasa, absolutamente no lo perdí. De exacto, hecho, por eso yo le digo a la gente, más allá de hacer lo que a usted le toque, sea lo que a usted le guste. De esa manera, usted no siente que su trabajo es una carga o es una obligación. Con seguridad trabaja con muchas ganas y factura más. ¿cómo fue ese cambio de, listo, aunque no hemos sido muy organizados con el timeline, pero ya hablamos un poquito de lo que es este podcast genial, que ya te estás presentando y todo en lugares diferentes, me parece espectacular. Estudias medicina, eh, ¿cómo es el momento? Ayúdame a entender un poquito, porque creo que en eso ya eras un poquito humorista. Entonces quiero conectar humor, medicina y se cambia la astrología. Ok, yo empiezo estudiando medicina y como a tercer semestre empiezo a tener unos picos depresivos muy constantes. Llegué a sexto y estos picos aumentaron. Llegué a octavo y estos picos aumentaron. Seguía avanzando y seguían aumentando. ¿Cómo se llama esto? Síndrome de burnout, sencillo. Agotada, desgastada, deprimida, lleva de putas. Y una profesora de mi universidad me dijo, yo creo que había una electiva que se llamaba clown. El clown es el arte de ser payaso. Entonces, Alegna, esa profe me dijo, métete a clown, yo dicto esa lectiva y vemos cómo eres tú en la puesta escénica y demás. Entonces yo tomo esta lectiva de clown y en efecto me empiezan a gustar como la expresión artística, la sensibilidad, me di cuenta que era una mujer sensible, que era algo a lo que yo había renunciado durante toda mi existencia porque en mi familia crían mujeres fuertes, matronas. La sensibilidad es un sinónimo de debilidad. Ya cuando entendemos que la sensibilidad es un superpoder, pues es distinto. Entonces, entro yo a clown, empieza esto a gustarme full, hasta que hay un punto en el que yo le digo, venga, debe haber algo más que esto. Y me dijo, su humor es muy ácido. Usted se ríe de un paciente con cáncer hasta de un paciente con gripa, pero de alguna manera usted logra que ese paciente se ría con usted. Entonces, usted tiene una forma de percibir la vida diferente, porque no intenta ser estándar. Y yo, pues aquí no hay escuelas, no hay ninguna universidad que te enseñe a ser estándar. Me dijo, no, es que la stand-up no es una profesión, es un oficio. Entonces, si quieres, yo le paso el contacto de Catalina Guzmán, que es una comediante colombiana también, y tome taller con ella. Pues, Sebas, yo tomé taller con ella 15 días, 20 días, y a ese tiempo ella ya me montó un escenario, y yo no me volví a bajar, y yo no me volví a bajar. Y después de estudiar con ella, estudié con Diego Camargo, que también es un gran comediante, estudié con Gloria Rodríguez, que es una gran comediante de México, estudié con Félix Buenaventura, que es un comediante argentino muy talentoso también. Después empecé a tallerear con Mónica Escobedo de México. O sea, y me he cruzado con una cantidad de talentos que se encargan, la comedia surge de la verdad y del dolor. Por eso para mí era tan fácil reírme de mis pacientes, porque ellos están viviendo una verdad dolorosa. Entonces, el comediante tiene la habilidad de ser bufón, coger la zona gris. Es que me imagino tú entrando y decir, te vas a morir. Y pero lo Sí, que sí, cuando la persona tiene ese talento, porque para mí eso es un talento, lo hablaba yo ayer en una comida, eh, hay personas que si tú no entiendes el humor, hay personas que tú no entiendes, pero te lo cuento. hay otras personas que te dicen lo más brutal, cagado de la risa, y la otra persona se caga de la risa. Y ahí es Sí, te donde lo cuestionan un montón. De hecho, voy a lanzar un chiste que tengo en donde digo que a mí de chiquita no me gustaban los vegetales y por eso desconecté a mi abuelo.
Mucha gente va a decir, estás mucha hijo de puta. Sí, Sí, luego va a estar el que se ríe y dice, uy, qué chimba el juego de palabras. claro. Wow, me imaginé algo turbio, algo denso, pero al final, No conté eso. sí, Eso. pero la función del comediante es la misma del bufón, burlarnos de la crisis y volverla meme. Es que está demostrado que la risa es uno de los mejores masajes para el cerebro. Y las personas que se ríen mucho suelen tener los mejores orgasmos. Entonces, mira cómo todo está conectado. Lo que pasa es que estamos en una sociedad que todavía es muy morronga, muy morronga, muy morronga. Es que también me puedo hacer un poquito harto con esto, pero yo sí creo en, cuando hablan de la Matrix y todo eso, yo sí creo que es como el controlar que todo el mundo esté juicioso, ¿sí Por me entiendes? supuesto, por supuesto. Pero entonces muy chistoso, yo me acuerdo que una vez yo estaba haciendo un stand-up en Casanare, me contrataron para hacer humor el Día de la Mujer. Y entonces, como bufona que soy, yo me cogí debate al alcalde, porque eso hace parte de la stand-up, el roast con el público. ¿Qué Claro, sucede? Que el comediante primero se vulnera a sí mismo. Si el público se ríe, quiere decir que abre la puerta que yo también lo puedo vulnerar, porque si usted se rió de mí, yo tengo derecho a reírme de usted, ¿cierto? Entonces, así fue, y se sube la esposa del alcalde y me baja del escenario y le dice a todo el mundo, qué pena con ustedes, esto no es el show que teníamos planeado para ustedes, empezando porque ella ni siquiera se sentó a planear el show conmigo, soy ridícula. Y segundo, empezó a destruirme a mí en el escenario ante la gente. ¿Qué sucedió? Que se le volquetearon las cosas, porque la gente empezó a decir, súbanla, súbanla, súbanla. Ella ni siquiera me había dejado a mí hacer 10 minutos de show y yo tenía programados 45. Y la gente empezó a pedirme y a pedirme y a pedirme. Y cuando yo me bajo del escenario empiezan a tomarse fotos conmigo y a decir que qué chimba lo que estaba diciendo, que bla. Claro, el ego de la mujer del alcalde no le permitió ser saboteada. exacto. Se sintió expuesto de alguna manera. Lo curioso es que ni siquiera el alcalde es quien llega a parar las cosas, es su Sí, va a ser mi esposo. pregunta. Entonces, fíjate que tanto el bufón a lo largo de la historia como el comediante, justamente su labor es ser disruptivo y desenmascarar y atreverse a decir lo que los demás no se han atrevido a decir. Por eso la comedia es incómoda, por eso el humor negro es incómodo, por eso hay gente que no soporta y no tolera ciertos rasgos de humor. Y pues ya eso va, pues si no te gusta este rango de humor, pues ve y elige otro, no sé, ve y ve Sábados Felices o Duro contra el Muro, o pues no vayas a un Open donde hay muchos tipos de pensamiento y tu vulnerabilidad está a flor de piel. Total, 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 total. Súper. ¿Cómo encontraste entonces a la astrología? O sea, La astrología fue secundario a, dentro de mi carrera como cuando estudié medicina en el área en la que mejor me fue en psiquiatría. Y resulta que alguna vez leí un texto de psiquiatría donde hablaban de los rasgos de personalidad, de los clústeres, que son tipo A, B y C. Entonces, estos tipos de personalidades también los asociaban a los elementos, personalidades de fuego, personalidades de agua y demás. Y en algún momento de ese libro decían, incluso esto se podría asociar a la astrología. La astrología es una pseudociencia, pero es una narrativa que a lo largo de la historia nos ha contado también de los tipos de personalidad, solo que la basan en tu fecha de nacimiento. Y a mí ese texto me llamó la atención. Entonces, en lugar de cerrarme a la idea ignorante, que es lo que le pasa a la mayoría de gente, es una pseudociencia, eso no tiene nada que ver con la ciencia, tú no puedes hacer un análisis mental de esto y esto. A ver, uno puede hacer un análisis mental de alguien solo por la fruta que le gusta, ¿cierto? sí. Entonces, yo me dediqué ahí a leer de astrología también y lo que hice fue hacer una fusión entre una cosa y la otra y descubro que hay algo que se llama astrología evolutiva y está muy conectada hacia terapeutas que son holísticos. Tú para ser terapeuta no necesariamente tienes que ser psicólogo, ni necesariamente tienes que ser psiquiatra. Si ustedes van y estudian y analizan la cantidad de ramas terapéuticas que existen, sí debes tener una preparación, pero una preparación a la que quien elige desde qué lugar terapiarse es el paciente.
Si al paciente le gusta el yagé, pues vaya de yagé. Si al paciente le gusta la psiquiatría, pues va al psiquiatra. Si al paciente le gusta la religión, pues va a la iglesia. Y todas son formas de terapia, claro que sí. Algunos responsables, algunos irresponsables. Claro, como pasa en todas las profesiones, hay abogados responsables y irresponsables. Hay ingenieros responsables e irresponsables. Hay terapeutas responsables y irresponsables. El punto está en que tú no puedes delegar la responsabilidad de quién eres tú en tu terapeuta. Tú vas a escuchar herramientas. Entonces, ¿qué sucede? Que descubrí la astrología evolutiva, empecé a estudiarla, empecé a profundizarla, diplomado con la Universidad de Barcelona, eh, y ya. Y desde ahí empecé a ser astróloga. Y luego hice un diplomado en terapia cognitivo-conductual porque igual le creo a lo clínico, igual le creo a la estructura de la ciencia para la psique también. Entonces, por eso ahora hago ambas cosas. La astrología no tiene nada que ver con la terapia cognitivo-conductual. Mi Pero paciente, hay una dime, parte que no has contado y creo que es necesario que cuentes. Y es, algo te pasó, porque es que de todas maneras, una cosa es que tú estudies todo esto y otra cosa es que tú llegues y digas, eh, ese es él, que tú digas, algo me pasó para yo conectar. Y hay ok, una historia de un accidente, sería bueno conocer. bueno, pasa que en realidad son dos historias. Yo tuve una experiencia con la ayahuasca, donde si bien entiendo que es un alucinógeno, eh, me ayudó a mí a confrontarme con mi espiritualidad. O sea, yo no saco del método científico que la ayahuasca funciona similar al LSD, por ejemplo. Y yo fui y lo probé. Pero lo que yo viví en esa experiencia me llevó a mí a renunciar a mi ego de soy agnóstica, soy atea, no creo en Dios, no creo en nada espiritual. Espérate, todos como esencia tenemos en algún momento un despertar espiritual, en algún momento. A través de esa experiencia con la ayahuasca, yo viví el mío, que incluso fue muy vinculado a la muerte. Yo conté en Paranormales, que fue donde me viste, eh, que un amigo de mi sobrina se había fulminado su cabeza con un arma de fuego. Imagínate que en Paranormales dije que es que con una escopeta, la gente, esa historia es falsa, es imposible meterse un escopetazo en la cabeza, lo que sea. Pues no es imposible, si tú tienes un hilo y lo amarras y jalas, lo logras. Que tú no seas creativo no es mi problema. Pero bueno, el caso tal es que este chico se suicida, y yo voy a los 20 días a tomar yagé y yo, obvio por su gestión de lo que había vivido, más el contacto con la ayahuasca, pues tuve un viaje un poco distorsionado, muy fuerte, muy pesado. Pero resulta que yo, por mi burnout hace un tiempo, incluso por otra experiencia medio maluca que viví, de la cual prefiero no hablar, yo tuve un pico depresivo que me llevó incluso a un intento de suicidio. Y cuando yo vivo la ayahuasca, que justamente está ligada al suicidio de este niño, pues yo renuncio a todo tipo de idea de querer quitarme la vida. Y mi depresión se transformó en otra cosa. Entonces, a mí la ayahuasca me sirvió. Hay gente a la que no, respetable. A mí me funcionó. Y desde ahí tuve un despertar de conciencia un poco más claro, muy ligado a la espiritualidad. Y después yo, con el paso de los años, tengo un accidente de tránsito desafortunadamente, donde la persona con la que chocamos muere, pero antes de morir, yo me bajo del carro a tratar de poner en práctica lo que yo conocía como desde la medicina por haberla estudiado, y me doy cuenta que es una persona que tiene lesión de tallo cerebral y que va a morir posteriormente. Y empiezo yo a hablarle desde la tranquilidad y desde la calma, decirle como por favor trascienda, por favor váyase tranquilo, odio que nos hayamos tenido que conocer de esta forma, no me hubiese gustado, lamento mucho lo que sea que pueda pasar de aquí en adelante con usted y conmigo, porque ni para usted ni para mí es fácil lo que se viene, ¿cierto? Y empiezo a expulsar una cantidad de palabras y palabras y palabras y palabras. Desde mi espiritualidad, yo dije, este tipo fue un bacán en la medida de no haberse muerto ahí porque habría sido otra historia para mí. Más llega la ambulancia que yo solicito, se lo llevan y ya luego me entero que pues en sala de cirugía no resistió y se fue.
un alma que admiro profundamente, a quien hoy en día pues creo que independientemente de si la gente lo cree o no, pues hay un vínculo donde hay mucho respeto, donde hay mucha empatía por muchas cosas. Pero pasa que incluso antes de este accidente me pasaba a mí en la clínica constantemente que yo estaba siempre presente donde los pacientes morían, como que en las IPS de cuidados paliativos o cosas así, paciente que yo tenía que evolucionar, yo llegaba y estaba en un proceso de agonía, era como, es en serio, no dependía de mi manejo, porque yo era estudiante, no dependía de mi manejo, pero donde yo llegaba me pasaba exactamente lo mismo que me pasó con la persona del accidente. Yo les agarraba la manito, les empezaba a hablar, les empezaba a decir como, hey, trasientan, no sé qué, lo que salía, que son procesos muy personales que pues no me gustaría divulgar con respecto al vínculo que tuve con esas personas. Yo creo que es una pregunta, era como un sentir, o sea, tú llegabas y decías, o sea, Sí, tú, por ejemplo, te ponías en blanco y eso era lo que te salía. sí, sí, porque la Lorena de esos años no tenía la habilidad de oratoria y de comunicación y mucho menos de sensibilidad que la que es hoy. Entonces era algo que era innato, solo salía, salía y salía y salía y salía. Y me pasaba que yo sentía como ansiedad y mucha presión en el pecho, pero después de que yo hacía ese ejercicio, esa ansiedad se iba y yo quedaba tranquilita, relajada. ¿Puede haber mucha explicación psicológica de esto? Sí. Yo hablo desde mi experiencia, no desde lo que debe ser, ¿cierto? Mm, Entonces, en una de esas empecé a cuestionarme demasiado qué onda conmigo y conocí a una angeóloga que me presentó una de mis mejores amigas y cuando yo voy a consulta con ella para hacerme registros akáshicos porque dije, fue pucha, es momento de empezar una búsqueda conmigo porque estoy más perdida que un loco perdido. Ella me dice, mira, lo que sucede con tu vínculo con la muerte no es para que renuncies a él como don. Lo que pasa es que tu corte celestial está anclada a Metatrón, y Metatrón es el arcángel de la transmutación entre lo terrenal y lo espiritual. Y básicamente, al ser parte de tu corte celestial, pues quiero que entiendas que todos los seres humanos tenemos dones y tenemos virtudes. Algunos somos más sensibles que otros, algunos nos dedicamos a la búsqueda de ellos para desarrollarlos, hay otros que no. Y ella me dijo, tienes un linaje muy marcado también con la astrología. Deberías tratar de buscar herramientas y formas para desarrollarla. Entonces, ¿qué pasó? Que yo pues la escuché y además de escucharla le hice caso y hoy en día pues tengo una sensibilidad y unas cosas que son, que se me atribuyen a mí, que me los reconozco como dones, así el mundo no crea, es mi vida y desde ahí lo ejerzo y me va mucho mejor financieramente que si te digo a nivel médico. Y estoy más tranquila y no exploto mi capacidad física, mental y emocional a un 100%. De hecho, aprendí a ser equilibrada, aprendí a descansar, aprendí a trabajar cuando hay que trabajar y cuando no, pues viajo, tengo tiempo para mi pareja, tengo tiempo para mi familia, tengo tiempo para mi perro. Entonces, como porque yo tendría que renunciar a la idea de hacer una construcción de vida mucho más equilibrada y mucho más sana, así sea atípica, que Total. es lo que me gustaría dejarle a la gente. Atrévanse a ser ustedes, sean leales a ustedes. No pierdan su identidad por seguir los designios de absolutamente nadie. Es de las peores apuestas que uno puede hacer. Sobre todo hacer las cosas por los demás. Yo creo que cuando uno hace las cosas por uno, construye una mejor familia y una mejor pareja, Absolutamente. porque eso es lo que la otra Absolutamente. persona se merece, una buena versión de uno, creo yo. Claro. Y aprender a trabajar en equipo para cuando esas versiones cambien. Las relaciones no son las mismas. O sea, cada 2 años cambian, cada 6 meses, cada día. Lo que hace un buen equipo es aprender a transitar esos cambios. Lore, ¿cómo la pasaste? Sebas, espectacular, me encantó este espacio, gracias por tus preguntas, gracias por el interés en conocer un poco más de su servidora. A la gente que nos está viendo, que nos está escuchando también, muchas gracias por su disposición, gracias por su escucha activa, gracias por su comprensión, por su mente abierta. Si de alguna manera esto los vulnera, lo puedo comprender, no es con intención de dañarlos. Creo que entre más estudiemos y más conozcamos, podemos ser una mejor versión de cada ser humano. Si quieren agendar,
para sesiones terapéuticas o sesiones astrológicas o si quieren asistir a un show de comedia, no duden en escribirme, soy materia disponible. A Sebas lo conocí a través de un podcast y empezamos con una carta astral y actualmente es mi paciente. Eh, Muchas gracias, Sebas, por querer mostrar lo que has hecho. Gracias por tu capacidad de comunicación. Gracias por querer mostrarle al mundo más opciones de vida. Es un don muy valioso. No sueltes tu capacidad de comunicar, eres muy talentoso. Te lo he dicho un montón de veces. Y sigue adelante con tus proyectos sin importar si a veces están bien o a veces están mal. Lo importante es tener la plena convicción, lealtad en uno mismo y para adelante, que para adelante es para allá. Yo conocí a Lorena y yo dije, la gente tiene que conocer a Lorena. Y las personas, yo estoy seguro que tenemos diferentes audiencias y creo que la gente tiene que conocer a Lorena porque es una vieja relajada y tranquila. Y para mí, con mi crecimiento personal, me he dado cuenta que la palabra tranquilidad está muy poco valorada. Y la tranquilidad es lo Sí. más importante. Cuando estás Uf, tranquilo, estás bien. todo fluye. Yo dije, la gente tiene que conocer a esta vieja que es una chimba. Además, le auguro muchas cosas buenas, muchas cosas buenas. Y como si usted se quedó hasta aquí, que el pelo está sequito, me voy a asegurar, yo me voy a asegurar que el que comente en mi Instagram o en mi YouTube, yo le pago la mitad de la carta astral. Primero. Segundo, en un momento de la entrevista dijiste prestigio de la gente de tu familia. Creo que tú eres una vieja que lee la carta, una astróloga muy prestigiosa y creo que vas a ser una astróloga muy grande en Colombia. Te lo digo de corazón, no porque me hayas Muchas dado gracias. esto. Te admiro, te tengo cariño, me das mucha calidez y eso lo aprecio un montón. Y sabes que yo tengo esa cosa, eso, yo tengo ese poder. Entonces te lo agradezco, gracias por darnos de tu tiempo, gracias por dejar a la gente que te conozca. Voy a colocar todos tus datos aquí. Eh, y a la gente que nos vio hasta ahora, muchas gracias, de verdad que me siento muy contento, los quiero, gracias por darnos de su tiempo y sigan aquí en Sigue 60 Podcast. Te vas con todo el amor. Gracias nuevamente. Recordemos que todos somos seres valiosos en nuestra esencia, solo hay que potenciar esa esencia. Total. Les mando besos y abrazos. Porfa, sigan a El Bajicano, L Bajicano, que es también el podcast que estoy desarrollando con dos mujeres maravillosas. Y nada, aquí estoy. Lo que necesiten a la orden. Desde un buen consejo, un mal consejo, una piquiña, una picardía o sencillamente cagarnos de la risa. Paso estamos. Abrazo grande. Espero que nos podamos ver en otra oportunidad. Me das la autorización de poner todos los links ahí, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Igual Natalia no los un saludo para Natalia. Pucha. Mi asistente, amiga, Gracias porque igual se encarga de todo, es una dura, muy paciente, teta. que se estresa a veces, pues es una redura. Un abrazo y gracias.